Un feliz día para todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un pasaje de la Escritura. En estos días he estado meditando en este pasaje y hay una frase que me llamó mucho la atención y es donde habla de cómo se duele el corazón de Dios al ver la actitud del ser humano. Y pensando en esto, yo quiero compartir con ustedes este pasaje, quiero que lo leamos, que lo analicemos con mucho cuidado y vamos a aprender algunas cosas. Lo que Dios siente en su corazón, la tristeza que le produce ver la actitud del ser humano cuando se rebela contra Dios, cuando no escucha la voz de Dios, cuando no reconoce que su camino le causa dolor y tristeza a Dios. Vamos a mirar entonces el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5 hasta el versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando miramos este pasaje, debemos mirar también lo que pasó en el libro de Génesis, allá en el capítulo 6, nos dice el versículo 3, hay otra expresión de parte de Dios que nos deja ver la condición en que el ser humano se encontraba en esos momentos. Estamos hablando del tiempo antes del diluvio, cuando Dios toma la determinación de destruir a la humanidad o la mayoría de la humanidad en el diluvio por causa del pecado del ser humano. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 6, el versículo 3. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay otra versión de la palabra de Dios, la Nueva Versión Internacional, que dice Dios: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Serán sus días 120 años. Lo que Dios está diciendo es, el hombre en su rebeldía dice: yo no puedo estar contendiendo con el hombre. Esa lucha de Dios permanentemente con el hombre, tratando de mostrarle el camino de la salvación, el camino que es para nuestra bendición, que es para nuestra salvación. Dios dice: yo no puedo estar contendiendo continuamente con el hombre. Y si nosotros vamos en los primeros capítulos del libro de Génesis, dice que los hombres vivían muchos años, vivían muchos años. Y Dios dice: tengo que ponerle un límite al ser humano a causa de la maldad, de lo que hay en el corazón del hombre. Dice: yo no puedo estar estar contendiendo con el ser humano. Los primeros dos capítulos, de la Biblia, del libro de Génesis, nos habla cómo Dios creó al hombre. Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al ser humano, lo puso en el huerto del Edén, y era tan hermosa
el estilo de vida que llevaba allí, en una comunión íntima con Dios. Pero llega un momento allí en el huerto del Edén en que el hombre se rebela contra Dios, desobedece a Dios, y Dios dice, el ser humano no puede vivir eternamente. Por eso nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 22, mire lo que dice la Escritura. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, o sea, conociendo el bien y el mal. Esto es después de la desobediencia. Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo que Dios está diciendo es, el hombre no puede seguir viviendo para siempre en esa condición. Ha caído en pecado, se ha rebelado contra Dios, ha desobedecido. Por lo tanto, el hombre, la consecuencia de esa rebeldía es la muerte, es la separación de Dios. Por eso Dios tiene que echarlo del huerto del Edén, sacarlo de allí. Fue arrojado de la presencia de Dios. Y también dice que Dios puso seguridad en el huerto del Edén para que el hombre no pudiera entrar. Dice, ahora que no venga y tome del árbol de la vida, porque dice la palabra que el ser humano, Adán y Eva, podían comer del árbol de la vida. Es interesante que en el libro de Apocalipsis dice que el árbol de la vida que está allí en la presencia de Dios, dice, y podemos comer de él para vivir eternamente. Ahora, en Génesis capítulo 3, el versículo 23 y 24, dice que Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén para que lo labrase, del cual fue tomado, de la tierra de la cual fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, Dios no podía permitir que el hombre siguiera viviendo muchos años y en pecado. Por eso Dios puso un límite al ser humano, le dice, ahora sus días serán 120 años. Ahora, pero también esto nos deja ver que es un acto de misericordia de parte de Dios. Ustedes pueden imaginarse en el hombre en pecado, en rebeldía, en esa actitud de ir en contra a los principios de Dios, a la palabra de Dios y viviendo para siempre. Cuando pensamos en hombres que han cometido tantas atrocidades, tantos delitos y viviendo para siempre, Dios no podía permitir eso. Por eso Él dice, yo no voy a seguir contendiendo con el hombre, voy a ponerle un límite a sus días, ¿no? Pero también nos dice Génesis capítulo 3, el versículo 21 y 24, y esto es lo maravilloso del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Dice Génesis 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice que el hombre estaba desnudo y cuando cayó en pecado, entonces sintió vergüenza de estar delante de Dios y empezaron a cubrirse con hojas, ¿no? Y dice que Dios tomó al hombre y a la mujer y les puso túnicas de pieles y los vistió, pero para poder cubrirlos tenía que haber un sacrificio, tenía que tomar un animal y sacrificarlo y con esas pieles cubrirlos a ellos, cubrir su vergüenza, su desnudez.
Y esto nos deja ver la misericordia y el amor de Dios, mostrando de esta manera que era el camino que Dios había establecido para que el hombre, para poder acercarse a Dios, tenía que ser a través de un sacrificio, de derramamiento de sangre. Por eso encontramos en el capítulo 4 que dice que Abel invocó el nombre de Dios y ofreció una ofrenda a Dios, tomó un cordero, lo sacrificó y lo ofreció a Dios. Era la manera para poder acercarse a Dios, poder tener una comunión con Dios. Y todo esto hacía parte del plan de salvación a través de la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino para entregar su vida por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia nos deja ver que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El plan eterno de Dios para redimir también al hombre. Pero la Biblia nos deja ver también en el libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Dios lo que el hombre había hecho. Vio Dios que la maldad del hombre era tal en la tierra que le dolió en su corazón. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que vio Dios que todo era bueno. Creó hizo toda la creación, las plantas, los animales, al hombre, dice, y vio que todo era bueno en gran manera. Pero ahora cuando Dios ve al hombre en su maldad, en su pecado, Dios dice que vio que el hombre se había corrompido. La tierra estaba llena de corrupción. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Y ahí es donde Dios dice la palabra, le dolió en su corazón la actitud del hombre. Hermanos, ustedes pueden imaginarse en lo que Dios siente cuando ve que el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no tiene ningún temor de Dios y la violencia y la maldad, la inmoralidad crece cada día en el ser humano. Es como cuando un padre ve que su hijo se desvía del camino, camino recto, se desvía y empieza a hacer cosas que trae dolor al corazón de cada uno de nosotros como padre. Es lo mismo que Dios siente cuando ve que el hombre cada día se aparta más de Dios. No hay temor de Dios. La violencia, la corrupción, la indiferencia, la apatía del ser humano hacia Dios y hacia la vida espiritual es tan grande que eso hace doler el corazón de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, hermanos, que si hay algo que alegra el corazón de Dios, es cuando el ser humano entiende que su camino que lleva es totalmente errado y se vuelve a Dios, se arrepiente, cambia su mente, cambia su actitud, cambia su corazón y se vuelve a Dios. Y Dios entonces, dice la Biblia, que hay fiesta en los cielos cuando una persona reconoce su pecado y se vuelve a Dios y cambia su actitud. Pero qué triste es cuando Dios ve que en el corazón del hombre siempre la actitud es no solamente el pensamiento, sino su actitud de continuo es siempre pensando hacer el mal. Eso le duele a Dios en su corazón y siente tristeza
no solamente porque es su creación, sino también por los resultados, porque el pecado lleva la muerte física y la muerte espiritual. Todos vamos a morir un día, pero la separación eterna de Dios por causa del pecado es muerte eterna. Espero, hermanos, que este pasaje nos lleve a reflexionar, a pensar, bueno, ¿cuál es nuestra actitud frente al pecado, frente a la maldad? Hay dolor en nuestro corazón por lo que hacemos y hay una actitud de reconocimiento, de arrepentimiento para ir al Señor y decirle, Señor, te necesito, perdona. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entender que si hay algo que alegra el corazón de Dios, es cuando nos acercamos a ti, cuando reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos desobedecido a tu palabra. Y entonces, Señor, tú ves nuestra actitud de reconocimiento, de dolor, porque te hemos ofendido. Y podemos ver que tú vienes a nosotros y nos tomas, nos guías, nos llevas por el camino de la verdad, nos enseñas tus caminos, tus propósitos, tu palabra. Y esto alegra tu corazón, Señor, que pueda haber en nosotros siempre esa actitud de el deseo de adorarte, de servirte, de seguirte. Señor, ayúdanos a entender tu palabra cada día. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos.